Estamos presenciando la mejor versión de Frenkie de Jong desde sus días en el Ajax. La paradoja es que solo en su sexta temporada, el Barcelona finalmente ha logrado desbloquear el potencial del jugador, que fue traído para reemplazar a Sergio Busquets. Y todo lo que se necesitó para lograr eso fue encontrar al entrenador adecuado, para Frenkie y para todo el equipo. Hoy nos sumergimos en uno de los mayores cambios en la historia moderna del Barça. Cómo Frenkie ha sido elevado a un nivel completamente nuevo y nunca antes visto. Cómo lo convirtió Hansi Flick en uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo. Un jugador que ahora se compara no solo con Busquets, sino incluso con Pirlo. Vamos a descubrirlo. En el verano de 2019, el Barcelona completó una de las transferencias más difíciles y caras en la historia del club. Frenkie de Jong se convirtió en un blaugrana. El Paris Saint-Germain luchó hasta el final para fichar al maestro blau, pero al final el factor Messi inclinó la balanza a favor de los catalanes. La directiva del club, aún bajo Bartomeu en ese momento, finalizó el acuerdo con el Ajax por un valor de 86 millones de euros. Frenkie ocupa el quinto lugar en la lista de las transferencias más caras de la historia del Barça. Desde el primer día se esperaban actuaciones de nivel élite de Jong y en ocasiones realmente ofreció exhibiciones de alta calidad. Pero mientras Busquets estuviera sano, los entrenadores usaban a Frenkie como uno de los centrocampistas box-to-box y el holandés tuvo que adaptarse a un nuevo rol mientras estudiaba simultáneamente el juego de Busquets. Busquets dejó el Barça en el verano de 2023 y fue entonces cuando se esperaba que Frenkie diera un paso adelante y reemplazara a la leyenda. Sin embargo, ni siquiera Xavi pudo resolver este dilema de Frenkie y el ambiente alrededor del jugador de clase mundial se volvió cada vez más tóxico, especialmente dado que De Jong tenía uno de los salarios más altos del club. Frenkie ofreció actuaciones de nivel élite, especialmente en las temporadas 2020-2021 y 2022-2023, pero le faltó consistencia a largo plazo. Después de una desastrosa campaña 2023-2024 que terminó sin trofeos, con Christensen terminando la temporada como el principal pivote del equipo, pues no fue sorprendente que muchos aficionados desearan abiertamente el fin de la larga y sufrida saga de Frenkie de Jong en Barcelona. Y luego llegó el punto de inflexión, la llegada de Hansi Flick. Flick siempre enfatizó que el Barcelona tenía una plantilla increíble y que Frenkie de Jong era un jugador de clase mundial. Inmediatamente informó a la directiva sobre la necesidad de mantener al centrocampista, diciendo que podría llevar tanto al jugador como al equipo a un nuevo nivel. En su primer día en el Barça, Flick prestó especial atención a De Jong, quien se estaba recuperando de una lesión de tobillo que lo había dejado fuera de la Eurocopa 2024. El Barcelona comenzó la temporada sin Frenkie. Su regreso se produjo el 1 de octubre en un partido contra el Young Boys. Flick lo fue reincorporando lentamente a la acción. De Jong todavía estaba preocupado por una posible recaída de la lesión y sentía dolor en su tobillo. Aún no estaba al 100% en forma, pero el cuerpo técnico había preparado un programa personalizado para devolverlo gradualmente al máximo nivel. Frenkie estaba jugando de 20 a 30 minutos por partido, mientras que Marc Casado era considerado el mediocampista defensivo titular. En ese momento, De Jong estaba recibiendo muchas críticas justificadas. Era una sombra de su antiguo yo, y su alto salario solo alimentaba la ya tensa situación. Frenkie no había firmado un nuevo contrato y los aficionados no se contenían, a veces incluso abucheándolo, como durante el trofeo Joan Gamper o en otros partidos. Algunos incluso decían que no merecía el brazalete de capitán, pero Hansi Flick se mantenía firme en su creencia y su enfoque. Frenkie es un jugador de clase mundial, necesitamos ser pacientes, no dudamos de su calidad. Lo necesito, el equipo lo necesita. En ese momento las palabras de Flick fueron recibidas con escepticismo. Muchos sospechaban que la directiva le había instruido mantener el mito del valor de De Jong para que el club pudiera venderlo por al menos 30 millones de euros en el verano. Pero, día a día, semana a semana, Frenkie recuperó su forma. Y gradualmente la diferencia de clase entre De Jong y Casado se volvió innegable. Marc era un excelente recuperador de balones, pero con Frenkie el Barça parecía un equipo mucho más dominante. El holandés podía ofrecer mucho más. Flick entendió y vio esto desde el principio. Su plan era restaurar la confianza física de Frenkie, sabiendo que la confianza psicológica seguiría. De Jong logró cambiar la narrativa en la segunda mitad de la temporada, una vez que se había recuperado por completo, gracias al excelente trabajo de todo el cuerpo técnico.
En los partidos de eliminación de la Liga de Campeones contra el Benfica y los enfrentamientos domésticos con el Atlético de Madrid en la Liga y la Copa del Rey, quedó claro lo que Flick estaba construyendo en el mediocampo del Barça. El dúo Frenkie-Pedri ofrece un control del balón casi ilimitado. Es casi imposible quitárselo. Pero no se trata solo de la posesión. Su trabajo defensivo también ha sido fenomenal. Ambos han estado rompiendo récords de intercepciones en los partidos recientes. El punto culminante del nuevo Frenkie de Jong llegó en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund. El juego de Frenkie de Jong estuvo al más alto nivel, tanto con el balón como sin él. Continúa generando confianza con sus pases y sigue siendo el mejor compañero para Pedri, Molnen, sin el balón, sobresaliente en defensa. ¿Cómo sabemos que jugó un gran partido? Porque nadie está hablando de él, escribió el periodista Javier Peña. Aún más precisas fueron las palabras del periodista de relevo Albert Blaya. Muchos ya habían descartado a De Jong a pesar de sus cualidades incuestionables y solo ahora, por primera vez en su carrera en el Barça, se encuentra en un equipo verdaderamente funcional y, lo que es más importante, bajo un entrenador que lo entiende. Justo en esta ola de confianza renovada, Flick decidió convertirlo en su mediocampista defensivo, un gesto de fe que de hecho tenía total sentido. A menudo subestimamos las cualidades innatas de un jugador, pero las de Jong le permitieron ser exactamente lo que mostró en el partido contra el Dortmund, un jugador capaz de dominar al más alto nivel en la Liga de Campeones. Estaba ganando balones y defendiendo de maneras que la gente solía afirmar que no podía, y jugando de la manera en que siempre pudo. En medio de un levantamiento emocional y una nueva esperanza, el Barça puede haber redescubierto a un mediocampista que ya habían descartado, justo cuando más lo necesitaban. Su actuación contra el Dortmund fue realmente especial. Frenkie se convirtió en un pivote clásico, no fue llamativo, pero su impacto fue inmenso. Y ese es el mayor elogio que se le puede dar a un jugador en esta posición. Fue una actuación de clase mundial de un jugador en el que todos los aficionados del Barça habían dudado. 97% de precisión en los pases, 2 de 2 balones largos completados, 1 de 1 duelos aéreos ganados, 5 de 6 duelos en el suelo ganados, 4 entradas y 2 intercepciones. Los aficionados del Barça ahora están haciendo fila para disculparse con él, algunos comparándolo con Andrea Pirlo, otros incluso llamándolo el mejor centrocampista del mundo. Y esta vez podrían tener razón. Entonces, ¿qué hizo exactamente Hansi Flick con Frenkie de Jong? ¿Y por qué estamos viendo actuaciones tan impresionantes de un jugador del que todos se habían rendido? Frenkie tiene 27 años, en el apogeo de sus poderes. Es un futbolista con experiencia de élite y comprensión del juego. Al comienzo de la temporada, Flick tenía un plan claro sobre cómo usarlo mejor. De Jong prospera en las primeras etapas del juego de construcción, tal como lo hacía en el Ajax, como un creador de juego en profundidad. Así es como Koeman y otros entrenadores de la selección nacional también lo usaron. Cuando se trata de control del balón y lectura del juego, es uno de los mejores mediocampistas defensivos del mundo, pero algo faltaba, y Hansi lo entendió. Por eso insistió en desarrollar un sentido del deporte y la agresión en un jugador que, en los últimos años, no había sido precisamente conocido por su espíritu combativo. Ahora Frenkie entra sin miedo en las entradas y los duelos físicos. Se está convirtiendo en un verdadero capitán a lo largo de la temporada, mostrando con su ejemplo que está listo para convertirse en el jugador que Hansi Flick imagina, el mejor mediocampista defensivo del mundo, seguro con el balón y hambriento sin él. Contra el Borussia, Frenkie cubrió 11.4 kilómetros, el segundo más alto del equipo. Su dúo con Pedri ahora es ampliamente considerado como la mejor pareja de mediocampo central en el fútbol mundial, solo rivalizado por el mediocampo del PSG. Jugar con Pedri es fácil porque es bueno manejando el balón. Siempre te da el balón en las mejores circunstancias, dice Frenkie. Frenkie es un jugador clave para nosotros, añade Flick simplemente. Y es cierto, el Barça con De Jong y sin De Jong son dos equipos muy diferentes en términos de nivel y potencial. En los últimos 2-3 meses, el dúo Pedri-Frenkie ha estado dominando el fútbol mundial, ofreciendo actuaciones que recuerdan al legendario trío Busquets, Xavi y Iniesta. Estos son tiempos verdaderamente mágicos, y los aficionados esperan que Frenkie firme un nuevo contrato para que podamos disfrutar aún más de su brillantez y maestría en el campo. Con un mediocampo como este, podemos dominar el fútbol mundial por al menos 5 años más. La confianza de Hansi Flick en los métodos de su cuerpo técnico está haciendo maravillas con jugadores que anteriormente se veían como problemas en el club. Pedri ya no es propenso a las lesiones,
y Frenkie ha florecido en un rol que muchos pensaban imposible para él. Una vez más, no podemos evitar decirlo. Gracias, Hansi. Culés, dejen un like si también están asombrados por el rendimiento de De Jong. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Esto fue Culés. Adiós.